No, pues jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy, considerando que hoy les voy a explicar ya la última de las herramientas que forman parte de este bloque de 7 que hablamos, que son las 7 herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad. Recordarán que cuando iniciamos todo este proceso, dijimos que las herramientas estadísticas están clasificadas en 3 áreas. Las primeras 3 que analizamos nos sirvieron para que nosotros identifiquemos problemas. Las otras 3 nos sirvieron para que nosotros analicemos problemas. Y esta última que vamos a ver, que es la gráfica de control o carta de control, como lo están viendo acá, sirve para hacer procesos de mejora. ¿Por qué razón? Una vez que nosotros hemos aplicado las herramientas anteriores, ahora necesitamos un instrumento que nos permita a nosotros hacer un análisis y que nos permita determinar en dónde están los factores o qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo por qué necesitamos hacer los cambios. ¿Por qué necesito hacer ajustes? ¿Dónde necesito hacer ajustes? Etcétera, ¿no? Toda esta parte es la que nosotros tenemos que trabajar, y la gráfica de control precisamente para eso me va a servir. Vean ustedes cómo por definición me dice: la operación de los procesos depende de diversos factores que afectan de distinta manera y con distinta intensidad el desempeño y los resultados del proceso. La influencia de estos factores se traduce en la variabilidad que se observa en los resultados de todo proceso y por tanto su calidad. Entonces, volvemos a entrar aquí al problema de la variabilidad. Recuerden que cuando iniciamos todo el proceso de calidad decíamos que la variabilidad es todo aquello que está afectando a un proceso y que le puede afectar de manera positiva o negativa. El detalle es que nosotros tenemos que identificar esa variabilidad para poder tomar las medidas pertinentes. Las herramientas estadísticas precisamente me van sirviendo para que yo pueda ir identificando dónde está esa variabilidad. Ahora bien, esta variabilidad yo no la puedo eliminar. La variabilidad yo la puedo identificar para poder controlarlo, para poder reducirla, tal cual me dice aquí. El control y mejoramiento de los procesos tiene como una de sus principales condiciones la de controlar y reducir la variabilidad. Por lo cual es importante distinguir entre dos clases que existen con el fin de tomar acciones adecuadas para reducirlas. Cristina, ¿ya se ve la siguiente gráfica? La siguiente tabla, perdón. Ya, profe. La carta de control puede describirse como un detector de causas comunes y especiales. Es decir, cuando yo hago mis gráficas, me va a servir para que yo visualmente pueda identificar en dónde tengo problemas, en dónde me está afectando la variabilidad, y con base en esa variabilidad que estoy teniendo, entonces voy a empezar a diseñar y voy a empezar a programar las soluciones a lo que yo quiera hacer. Vean cómo me dice acá: requisitos para su elaboración: un método de medición definido, así como instrumentos de medida estadísticamente estables para obtener valores variables de la calidad del trabajo. Es decir, me vuelven a mencionar que voy a manejar estadística, pero luego me dice aquí: establecer los límites del control de la carta a través de la media y la desviación estándar. Es decir, que para que yo haga una gráfica de control, las dos medidas de tendencia central estadísticas que voy a manejar es calcular la media y calcular la desviación estándar. Ustedes recordarán que en una de las láminas que analizábamos al inicio, vimos cómo se calcula la media, es decir, lo que es un promedio, pero también les mostré cómo se despeja la fórmula para calcular la desviación estándar. No se paniquen, esas dos cuestiones que vamos a hacer, lo vamos a hacer utilizando la hojita de Excel para simplificar todo el trabajo. Les voy a mostrar cómo operan las fórmulas o cómo operan las funciones de Excel para que ustedes puedan hacer esos cálculos. ¿Se distingue la gráfica que tengo en la planta? Sí, profe. Bueno, aquí tengo una gráfica que le voy a llamar gráfica de control. Y vean que el título dice que es nivel de insatisfacción. ¿Ok? Dice nivel de insatisfacción. ¿Qué me está representando esto? Recuerden que cuando nosotros estadísticamente tenemos que hacer una gráfica, yo puedo utilizar el estilo de la gráfica que se acomode a mis necesidades. Como por ejemplo, una gráfica de barras. Lo puedo hacer hasta en tercera dimensión si quiero. Una gráfica de puntos como es la que tengo aquí.
donde al unir cada uno de los puntos, yo voy obteniendo los picos de una información. Ahora bien, para que yo pueda hacer una gráfica, lo primero que necesito es tener una serie de datos. Es haber hecho una medición a través, como cuando hicimos el histograma, ¿se acuerdan? Pero nada más que en el histograma había un método para poder recopilar la información, para poder ordenarla, para poder clasificarla. Vean cómo existen tres medidas que están representadas acá. Esta línea que aparece en negro es la media aritmética, el promedio. La línea que está arriba, estadísticamente se conoce como límite superior. Y la que está acá abajito, se conoce como límite inferior. Ahora, ¿cómo se hace para saber o para poder calcular cuánto vale un límite superior, cuánto vale un límite superior y para qué me va a servir esta información? Entonces, yo lo que voy a hacer primero es calcular la media aritmética de todos los datos. Entonces, se supone que en una tabla yo saqué esta gráfica como lo estás viendo acá y luego le calculé su media aritmética. Maestro, ¿dejó de compartir su pantalla? No, tengo puesto una gráfica, ¿la distinguen? Yo no lo veo. ¿Los demás lo ven? Sí. Sí se ve. Sí se ve, creo que es tu internet, Jess. Sí, Ah, probablemente ok, sea tu gracias. internet. Bueno, entonces, una vez que yo ya tenga eso, mis datos, yo voy a calcular mi media aritmética, que es la que tengo acá. Y esta línea que estás viendo aquí, tú la dibujas. La media aritmética te vas a basar de los datos que tenemos acá en el eje de los porcentajes. ¿Ok? Entonces, calculas la media de los datos que estás teniendo y dibujas esta línea. Ahora, ¿cómo voy a calcular el límite superior y cómo calculo el límite inferior? Entonces, para eso me sirve lo que es la desviación estándar. ¿A qué estaría? Por concepto o por definición, ¿qué es lo que yo entiendo por desviación estándar? La desviación estándar es la medida o el grado en que los datos se alejan de una media. Es decir, la distancia que hay entre la media aritmética y el límite superior o inferior, a eso le voy a llamar desviación estándar. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues para ello yo utilizo mi fórmula estadística para calcular la desviación estándar de la serie de datos, y una vez que yo tenga la desviación estándar, a la media le sumo la desviación estándar y ya obtuve mi límite superior. Y a la media le resto la desviación estándar y obtuve mi límite inferior. Una vez que yo obtenga estas dos medidas, entonces yo mismo dibujo esta línea. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué me representa lo que estoy viendo? Observen, ¿qué dice acá arriba? Aquí, donde está el cursor, ¿qué dice? ¿Qué dice acá arribita de la gráfica? ¿O cuál es el título de la gráfica? Por favor, que alguien me diga. Nivel de insatisfacción. Ok, esa es la parte de arriba. Por lo consiguiente, si yo me voy hacia abajo, aquí voy a tener ¿qué nivel? De satisfacción. De satisfacción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta gráfica? Una vez que yo ya, primero grafiqué y marqué todos los puntos. Después, dibujé la media aritmética. Tuve la media aritmética y calculo mi desviación estándar. A la media aritmética le sumo la desviación y me da límite superior. A la media le resto la desviación estándar y me da mi límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos aquellos puntos que están dentro del límite inferior y del límite superior, se supone que son los que tenemos en control. Y los que quedan para arriba del límite superior y los que quedan para abajo del límite inferior son aquellos que están fuera de nuestro control. Y como aquí estamos analizando un nivel de insatisfacción, mientras más alto sea el nivel de satisfacción,
más negativo es mi resultado. Y mientras más bajo sea ese nivel de insatisfacción, más positivo es mi resultado. ¿Me explico? ¿Queda claro eso que les quiero explicar? Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta. En la parte negativa hay 4 puntos que están fuera del tramo de control. ¿Cuáles son? ¿A qué categoría pertenecen de las que tengo aquí abajo? Por ejemplo, ¿de qué plantel es? San Juan de Río. Muy bien. Otro. El más alto, Tepeji del Río. Tepeji del Río. Aquí hay otro, ¿cuál es? Magda Contreras o Magdalena Contreras. Magdalena. Y aquí. Tultitlán. Pues, a ver, vamos a darle entonces la interpretación. Esto son planteles del CONALEP en donde se hizo un estudio de clima organizacional. Y lo que se está buscando es el grado de insatisfacción que se tiene en relación a los servicios que se prestan en un plantel. Entonces, estamos viendo que los planteles que peor servicio le dan a sus alumnos son estos 4 que estamos viendo acá. ¿Queda claro? Sí. Ahora, hay 4 planteles que están por debajo del límite inferior, lo cual quiere decir que estos 4 planteles son los que le dan mejor servicio a sus alumnos. ¿Cuál es este? ¿Qué plantel es este? Parral. Tizimín. Orgullosamente de Tizimín. Somos de los mejores a nivel nacional. Esas son encuestas, ¿eh? Poza Rica. Costa Rica. Catepec. Bueno, vamos a ver. Se levanta una encuesta y se obtienen promedios de resultados, ¿no? De los grados de satisfacción. Se hace la gráfica. Una vez que ya tengo la gráfica, calculo la media. Aquí está la media. Una vez que yo ya tenga la media, a la serie de datos le calculo la desviación estándar para que yo pueda después saber cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior. Y una vez que yo ya tenga trazado esto, observo mi gráfica. Y si esta gráfica me sirve para tomar decisiones, entonces yo ya sé que al plantel San Juan, a Tepeji, a Magdalena Contreras y a Tultitlán, forzosamente estos planteles tienen que hacer planes de mejora para lograr la satisfacción de sus servicios a sus alumnos. ¿Cómo le van a hacer? ¿De qué se van a basar o de dónde pueden tomar información? Pues si me voy aquí al nivel más bajo, se supone que estos 4 que están aquí son los que tienen las mejores estrategias y les está funcionando mejor. Entonces, tomamos opiniones de estos 4 para apoyar a esos que están aquí arriba. ¿Me explico? Mi gráfica de control para esto me sirve, para que yo pueda visualmente identificar cuáles son los que están fuera de los límites de control y sobre esos me voy a concentrar a trabajar. Si aquí yo estuviera analizando, aquí estoy analizando insatisfacción. Por lo tanto, son factores negativos y mientras más alto sea, peor está el plantel. A ver, antes de que yo cambie esta gráfica, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta, algún comentario?
¿No? Bueno. Vamos a ver. Aquí tengo una serie de datos. Datos que yo tomé en el año 2014, como ves acá. En el año 2014, yo tomé estos datos para ejemplificar cómo puedo yo trabajar una gráfica. Aquí tengo mi área de comunicación y aquí tengo mi área de matemáticas. Estos son datos que se obtuvieron de la prueba enlace que presentan los alumnos cuando están egresando del bachillerato. Entonces, aquí estoy viendo que en el año 2014, el COBAY, en el área de comunicación, tuvo 36.6% de reprobados y 63% de aprobados. Que el CONALEP tuvo 55.3% de reprobación y solamente el 44.7% aprobó. El CEBETA reprobó el 57.2% de sus alumnos y aprobó el 42.8%. La escuela Crescencio Carrillo y Ancona solo reprueba el 20% y aprueban el 80%. El Colegio Teresa de Ávila aprueba el 32% y reprueba el 68%. Y en el Instituto México aprueba el 11.1% y reprueba el 88.9%. Estos son datos que fueron recabados de una aplicación de los resultados de un examen. Una vez que yo tenga estos datos, así, yo ya puedo hacer mi gráfica, tal cual la veo acá. Obsérvenlo, cuando yo le doy el puntero sobre la gráfica, entonces se sombrea la parte de donde yo tomé los datos para hacer mi gráfica. Ahí está. Yo ya tengo mi gráfica. Ahora bien, cuando voy a hacer una gráfica de control, me dicen que lo primero que tengo que calcular es mi media aritmética. Delphi Ismael, por favor, conéctate el micrófono. Sí. Delfio, ¿cómo se calcula una media aritmética? Una media, se suma todo y luego se divide entre el número. A ver, pero dímelo completo, por favor. Veo que tiene la idea, pero dame las definiciones correctas para ver si ya estamos en el concepto. Sí, por ejemplo, se toman todos los datos y se le hace lo que es la sumatoria. Okay. Y, por ejemplo, del número de datos que se tiene, si son, por ejemplo, 20 datos, el total de esos 20 datos se divide entre el número de los datos que serían, en este caso, 20. Correcto. Y esa es la de fórmula. esa manera saca la media. Esa es la fórmula para sacar la media, que es la que yo ya tengo puesta acá. Pero aquí, pues se ve sencillo porque solo son 6 datos. ¿Qué sucede cuando tengo que calcular sobre una serie de 40, de 50, de 300 datos? Entonces, para ello, Excel me presenta las famosas fórmulas. Y para hacerlo, pues bueno, los que ya sepan cómo funciona esto, nada más por favor vean, y si hay algo que quieran aportar, aporte, me dice maestro, quiero opinar, y opinan, si no, voy a continuar explicando. Y los que no saben, pues vean, y si algo no me captan, me avisan, me detengo y vuelvo a explicar. Para que yo calcule el promedio con mi hojita de Excel, pues bueno, voy a utilizar mis funciones. Esta fx que ves acá es la que me va a activar el menú de mis funciones. En Excel, cada vez que voy a poner una fórmula, lo primero que le tengo que poner a la celda donde voy a trabajar es el signo de igual, es decir, este signo. Cada vez que voy a hacer una fórmula, tengo que escribir este signo. Entonces, cuando yo activo esta función, pero primero me voy a poner, aquí es donde quiero que esté la fórmula, primero lo marco. Cuando yo active esta función, en automático se escribe el signo de igual y se me activa un menú. Entonces, lo que yo quiero es calcular el promedio, es decir, la media aritmética. Y aquí la función ya está puesta. Entonces, lo único que tengo que hacer es que ya está señalado, le pongo aceptar. Y luego aquí me pide el rango de datos a través del cual yo voy a aplicar la fórmula. Y yo ya sé que quiero que de aquí hasta aquí me aplique
la fórmula, lo señalo. Y cuando yo le ponga aceptar, aquí está el promedio. ¿Ok? Entonces vean ustedes, aquí arribita ya está escrita la fórmula. ¿Queda claro esto o necesita una nueva explicación? Sí quedó claro, profe. ¿No hay problema? Bueno, el otro dato que necesito calcular es la desviación estándar. La desviación estándar yo ya la calculé de manera manual y la tengo puesto acá. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para calcularlo con mi fórmula? Entonces ya sabemos, primero señalo la celda en la cual voy a poner la fórmula, activo la función para insertar la fórmula. Ya sabemos que cuando yo le haga clic me aparece de inmediato el signo de igual, que ya sé que es fórmula. Esta que dice desves es desviación estándar. La señalo y le pongo aceptar. Y me pide que yo le indique el rango de las celdas en las cuales lo voy a aplicar y lo vuelvo a marcar. Hasta aquí llega y luego le pongo aceptar. Y ahí también desviación estándar ya calculada. ¿Me explico? Sí. Yo me pongo acá y vean ustedes, acá hay una fórmula y me pongo aquí y acá hay una fórmula. Bueno, una vez que yo ya tenga calculado esto, bueno, pues yo ya hice mi gráfica de barras para que yo grafique estos datos que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Graficar primero el promedio. Ahí está. Entonces, para calcular el promedio, yo me tengo que basar de la información que tengo en este eje. 35.7 más o menos cae aquí, y tiro la línea y pongo aquí el dato. Ahora, mi pregunta, ¿recuerdan cómo se calcula el límite superior? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al promedio se le suma la desviación estándar y al límite inferior se le resta la desviación estándar. Correcto. Al promedio le sumamos o le restamos, ¿verdad? Para calcular. Entonces, una vez que yo haga eso, tiro mis dos líneas. Ahí está. Ahora mi pregunta, ¿por qué en esta parte yo le tengo pues un signo positivo? ¿Por qué? Porque son los que cumplen ¿cómo se puede decir? Con la calidad. A ver, observen la gráfica de aquí a un ladito. Donde está el límite inferior, en esta primera tengo puesto positivo. En la gráfica de aquí al lado, donde está el límite inferior, le tengo puesto negativo. ¿Por qué aquí es positivo y por qué aquí es negativo? ¿Quién me lo puede decir? A ver, en esta segunda gráfica, ¿qué es lo que estoy representando? Vean el título de la gráfica. Aquí estoy graficando, ¿qué cosa? Aprobación. Porcentaje de aprobados. Entonces, cuando yo estoy hablando de cosas positivas, como en este caso la aprobación, mientras más alto sea el resultado, positivo es lo que estoy haciendo. Mientras más bajo sea el resultado,
negativo es lo que estoy haciendo. Y aquí vamos al revés, porque esta gráfica es la reprobación. Mientras más alta sea la reprobación, negativo es lo que estoy haciendo. Mientras más baja sea la reprobación, positivo es lo que estoy haciendo. Obsérvenlas. ¿Queda claro? A ver, antes de que yo les explique lo que van ustedes a hacer, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver ahorita con las gráficas? Bueno, creo que no la hay. Entonces voy a cerrar esto. Bien. Ahora viene la información de lo que vamos a hacer para calcular, para practicar, perdón, nuestra gráfica de control. A ver, aquí tengo los resultados de un examen que presentaron unos muchachos en la escuela. Aquí aparece su total de aciertos, aquí está. Entonces, hay 7 grupos, perdón, ¿están viendo mi hoja de Excel? Sí. Ok, hay 7 grupos y aquí tengo puesto una nueva que dice gráfica. ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí en esta gráfica yo voy a poner 101, que es el grupo 101, 102, 103 y así hasta el 107. Entonces, yo lo que necesito, aquí tengo una serie de datos. Lo que yo necesito es calcular cuál es el promedio de calificación que obtuvo cada grupo. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Bueno, recuerda, para calcular el promedio, fx, promedio, y de aquí le pongo aceptar para que yo le pueda poner cuál es el rango. Entonces lo marco. Hasta aquí va a llegar. Y le pongo aceptar. Y aquí tengo mi promedio. Esto que voy a hacer aquí, ya tengo mi promedio, lo voy a pasar aquí donde dice 102. A ver, ¿vieron lo que me sucedió un rato que yo quise copiar este dato? Lo intenté copiar acá y me marcó error. ¿Por qué razón? Porque como aquí tengo una fórmula, lo que yo necesito es copiar los datos. Véanlo. Aquí donde aparece 34.12, aquí arribita aparece una fórmula. Entonces, cuando yo necesito copiar esto, lo hago de la siguiente forma. Lo marco y con el lado izquierdo del mouse inserto que me diga copiar y lo llevo a donde yo lo quiera pegar. Pero cuando yo lo vaya a pegar, lo voy a pegar acá. Lo voy a hacer con esta opción que dice opción de pegado. Y aquí donde están estos números es para que yo pegue lo que son los valores. Le hago un clic y se copian los números. ¿Ok? Son opciones que me da Excel para que yo pueda sacar lo que son valores de fórmulas para pasar como valores absolutos en otra hoja. Ahora bien, yo aquí tengo una fórmula. Si yo quiero, le puedo hacer esto. Esto, como es una fórmula, yo la puedo copiar acá. Y de manera inmediata, ya tengo lo que es el promedio de este grupo. Ahora vamos a copiar este que tengo acá, con el lado derecho del mouse,
le pongo copiar, vamos a llevarlo a la gráfica, lo inserto acá, otra vez el lado derecho y le pongo que me inserte el valor. Y ya lo tengo. Para este dato, vamos por favor a manejar nada más 2 dígitos. Ahí está, así. Entonces, esto que yo acabo de hacer, me lo van ustedes a trabajar hasta con el grupo 107. Una vez que yo ya tenga los valores de todos los grupos, aquí tengo unas medias, entonces me vas a ejecutar el ejemplo que te mostré. Le calculas la media a los promedios que tenemos acá de los 7 grupos, calculas tu desviación estándar y luego me haces la gráfica de control. Sí, maestro. María José, ¿cuántos grupos vamos a trabajar? ¿A cuántos grupos le vamos a calcular su promedio? Creo que de 101 a 107, ¿no? Correcto. Una vez que yo ya tenga esos promedios, ¿qué tengo que hacer? Le tengo sacamos, mande el promedio. Ya tengo Lo los promedios de cada grupo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Okay. Lo vamos a copiar en las celitas de lo de Excel y sacarle lo que es la media aritmética. Y vamos de todos los grupos y sacamos la gráfica. Primero calcula la desviación estándar. Ajá. De la serie de grupos. Entonces, una vez que ya conozcas tu media y tu desviación estándar, haces lo que me estás diciendo. Calculo, dibujo mi gráfica, que puede ser de puntos o puede ser de barras, la que quieras usar. Una vez que tengo la gráfica, ¿qué voy a hacer sobre la gráfica? Era lo de identificar si es lo de creo que sumarle y restarle, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué es lo que estoy calculando qué le voy a sumar a la media? Es para saberlo de si es eficiente o no. Se llama calcular el límite superior y el límite inferior. Si yo quiero calcular el límite inferior a la media aritmética, ¿qué le voy a sumar? La desviación estándar. El valor correcto, el valor de la desviación estándar. Y para calcular el límite inferior, ¿qué tengo que hacer? Le resto. ¿Qué voy a restar? A la desviación estándar siempre. No, a la media le resto la desviación estándar. Entonces, una vez que yo ya conozco estos valores, entonces los dibujo sobre mi gráfica. Entonces ya voy a tener 3 líneas. La media, les sugiero que me lo pongan de un color, y los límites inferior y superior del mismo color. Y entonces cuando ustedes hagan eso, ya van a ver cuáles son los puntos que se quedan fuera de esos límites de control. ¿Ok? Bueno. Pero aquí hay una cuestión que yo no les he pedido, pero que en el trabajo final sí se los voy a pedir. Lo que hicimos hace un momento fue interpretar la gráfica. Digo, oye, ¿qué estás viendo en esta gráfica? Y hablamos del límite superior, del límite inferior, los puntos que quedaron fuera, que son los que necesitan hacer trabajo, los puntos que están por debajo del límite inferior y que son los que están trabajando bien, porque estábamos hablando de cosas positivas, ¿de acuerdo? Entonces, para el ejercicio final que ustedes me van a hacer, esténse pendientes, o lo subo el jueves o lo subo el viernes. Yo les voy a subir un archivo de Excel en donde hay diferentes hojas. Ustedes van a estar abriendo hoja por hoja y en cada hoja hay indicaciones de lo que tienen que hacer con cada herramienta. Son 7 hojas que tienen porque son 7 de las herramientas que trabajamos y ahí yo les voy a estar indicando qué es lo que ustedes tienen que hacer. Lo diferente va a estar en que a cada una de esas herramientas le tienes que dar una interpretación. O sea, ¿qué estás viendo en esa gráfica que hiciste? Y le escribes la interpretación de lo que tú estás viendo en esa gráfica que me desarrollaste. Así como lo hicimos no a rato. ¿Queda claro? Sí. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Algo que se quiera saber? No para que yo cierre y le envíe a Cristina este archivo que les acabo de mostrar para que ustedes hagan la práctica de lo que es la gráfica de control.
Profe, nada más una duda. Dime. Usted mencionó en las dos gráficas que se mostraban, cuando podrían ser positivas arriba o negativas independientemente de la gráfica, pueden ser viceversa, no puede ser positivo o negativo en las dos líneas. Así es. El nombre siempre va a ser el mismo, ¿no? Van a ser límite superior y límite inferior, no cambia con el cambio de los signos. No, ese no cambia. El límite inferior, límite superior, ese no cambia, ni la media tampoco. Ok, entonces se mantienen esas dos, esos no cambian. Eso no cambia. Correcto. Lo que va a cambiar es el signo que va a ir al lado, que puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de lo que estés analizando. Ok. Si tú me dices, voy a hacer una gráfica donde yo pueda demostrar el porcentaje de alumnos que llegan tarde a sus clases. Porcentaje de alumnos que llegan tarde a sus clases. ¿El límite superior sería positivo o negativo? Negativo. Sería negativo. ¿Perdón? Negativo. Repito, porcentaje de alumnos que llegan tarde a sus clases. ¿El límite superior sería positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque estoy analizando factores que perjudican a un proceso. Mientras más alumnos lleguen tarde, las cosas son negativas. Pero si mi gráfica dice porcentaje de alumnos que llegan puntuales a sus clases, el límite superior, como estoy hablando de cosas que son que mejoran un proceso, entonces el límite superior va a tender a ser positivo. Mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el beneficio que se está obteniendo. Si no hay otra pregunta, entonces voy a cerrar ya mi sesión. Cristina, te voy a enviar ahora a tu WhatsApp esta hojita de Excel para que por favor la compartas con tus compañeros y puedan hacer su práctica. Sí, profe. Correcto, por mi parte, muchas les agradezco su asistencia y ahora les envío este archivito con Cristina. Que pasen buenas tardes.